Hola, buenos días. Bienvenidos otra vez a mi canal, La Profe Ciencias. Hoy os voy a explicar cómo trabajar con la fuerza normal y peso en un plano horizontal, pero sin aplicar ninguna fuerza, horizontal aplicando una fuerza y un plano inclinado. Vamos allá. Plano horizontal sin rozamiento y sin ningún tipo de aceleración. Como no tiene ningún tipo de aceleración, quiere decir que nosotros no estamos aplicando ninguna fuerza extraordinaria. Luego, las únicas fuerzas que actúan sobre él son la fuerza normal, que es la de la superficie sobre la que se encuentra apoyado, la ley de Newton, acción-reacción, básicamente, y la del peso, que es la que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. ¿Por qué no lleva aceleración este cuerpo? Pues porque si yo tengo que sumar las fuerzas que tengo, siempre acostumbraros a descomponer las fuerzas en eje X y eje Y. No os olvidéis nunca que estamos trabajando con vectores. Y estos vectores tienen componentes. En este caso en particular, como mi sistema de referencia lo voy a poner como horizontal, la componente X prácticamente no existe, no hay movimiento en eje X, solo tenemos la componente Y. ¿Qué ocurriría en la componente Y? Si yo quito la mesa, solo actuaría el peso y la normal desaparecería, luego caería. Es decir, el movimiento solo existiría en el eje X, en el eje Y, perdón. Pero bueno, vamos a lo que estábamos. Para yo poder calcular las fuerzas que actúan en un cuerpo, voy a separar siempre eje X y eje Y. En el eje X, ¿qué tengo? No tengo nada, no hay nada. Luego, el sumatorio de las fuerzas en X, que son igual a masa por la aceleración, en X, es 0. Luego, pese lo que pese el cuerpo, la aceleración va a ser 0. No se mueve. En el eje X no se mueve. Vamos con el eje Y. En el eje Y tengo la normal y el peso. Para que no se caiga o no se rompa la mesa, la normal tiene que valer lo mismo que el peso. Luego, el peso es igual a la normal. Y esto es igual a masa por gravedad. Luego, yo conociendo la masa del cuerpo y sabiendo si estoy en el planeta Tierra, sabéis que la gravedad es 9,8, la aceleración de la gravedad, podría calcular el peso y la normal. Este tipo de ejemplos son bastante simples, sencillos y son un poco para que entréis en el concepto del peso y normal. Vamos con el siguiente. En este caso yo sí que aplico una fuerza. Yo lo que voy a hacer para no complicar en exceso el problema es que la fuerza se aplique de forma horizontal. Luego yo tengo el plano horizontal con el cuerpo y este cuerpo va a estar sometido a 3 fuerzas. Por un lado tengo la normal y por otro lado tengo el peso, ambos en el eje Y. Pero es que además tengo una tercera fuerza que es la que yo aplico, la voy a poner en otro color, por ejemplo naranja, que la aplico en este sentido. Luego, a la hora de hacer el cálculo, otra vez separo eje X y eje Y. ¿Qué ocurre en el eje Y? Lo mismo de siempre. El sumatorio de las fuerzas es igual a masa por aceleración. En Y, perdón. Esto es 0. Luego la aceleración en Y es 0. Pues ahora lo que digo es que el peso es igual a la normal, es igual a masa por gravedad. Y luego por otro lado en el eje X tengo que el sumatorio de las fuerzas es igual a masa por aceleración y que la fuerza que yo aplico es F y sí que podría calcular, conociendo este valor, y la masa del cuerpo podría calcular la aceleración. Por ejemplo, si yo aplicara una fuerza de 10 newtons y el peso del cuerpo es 1 kilo, pues entonces 10 es igual a 1 por A. Es decir, que la aceleración sería 10 metros por segundo cuadrado. Y luego por otro lado ya puedo calcular la normal y el peso. Peso igual a la normal igual a
1 por 9,8, es decir, 9,8 newtons. Ya he calculado el peso y la normal y he podido calcular la aceleración. Voy ahora con el más complicado de los casos, que es un plano inclinado. Voy a dejarme bastante espacio. Vale, fijaros, en un plano inclinado yo tengo el caso de un triángulo y este triángulo tiene un cuerpo que se desplaza por él. No hace falta que yo aplique ningún tipo de fuerza. Por el propio efecto de la gravedad, sabéis que este cuerpo al final pues termina cayendo. Si yo lo dejo aquí apoyado sin aplicar ningún tipo de fuerza, sin empujarlo, pues este cuerpo irá cayendo poco a poco hasta que llegue abajo. Vale, pues yo supongo que está ahí ahora mismo. Entonces, sí que os haré zoom en un momento para que veáis de manera detallada las fuerzas. Las fuerzas en este caso, voy a colocarlo bien. Las fuerzas en este caso que nos vamos a encontrar son la fuerza normal, que es perpendicular al plano por el que se mueve, la fuerza normal, la fuerza peso, que se dirige hacia el centro de la Tierra. Pues yo para poder resolver esto voy a necesitar un eje de coordenadas, ¿vale? Que lo voy a poner, o un sistema de referencia que se dice, lo voy a poner paralelo, el eje X paralelo al plano. Por lo tanto, el eje Y, estos serán mi sistema de referencia, mis ejes de coordenadas. Luego, las componentes de la P, la normal sí que está sobre el eje Y, pero la normal está en el eje Y, solo tiene componente Y. Pero el peso tiene una componente X y una componente Y. Las dibujo, fijaros. Esto es PI y esto es PX. Vale. De esta forma yo podría descomponer el peso. Para poder hacerlo un poco más sencillo, voy a dar un dato, que es el ángulo. Imaginaros que yo digo que el plano inclinado con un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si este ángulo mide 30 grados, este ángulo mide 30 grados. Os explico por qué. Sabéis que los triángulos suman 180. Si este es 90 y este es 30, este es 60. Si este es 60, aquí tengo otro triángulo. Si este es 60, fijaros que este tiene que ser 30 para que pueda dar este 90. Es un poco lioso, pero yo creo que si lo pensáis lo vais a entender. Luego, en definitiva, si este ángulo es 60, este es 30 también. Es decir, este ángulo es igual a este, por trigonometría, ¿vale? Os voy a dibujar este triángulo. Ay, perdón. Este triángulo, ¿vale? Pero puesto de forma más comprensiva. A ver. Fijaros. En este triángulo yo tengo que esto es la hipotenusa, que esto vale 30 grados, que el cateto contiguo a los 30 grados es la Y, y que el cateto opuesto a los 30 grados es la X. Es decir, si yo tengo que descomponer el peso en sus dos componentes, tengo que el seno es el opuesto partido de la hipotenusa, es decir, seno por hipotenusa será el peso en X, es decir, PX, el peso por el seno de 30. Recordar que he puesto 30 como ejemplo. Y de manera análoga, el peso por el coseno de 30 será la Y. Bien, pues una vez que yo ya tengo ambas componentes, yo puedo empezar a resolver. ¿Qué tengo que resolver? ¿Qué es lo que me van a pedir normalmente en este tipo de ejercicios? Pues en este tipo de ejercicios normalmente van a pedir cuánto será la aceleración que adquiera el cuerpo y cuál es el valor de la normal.
Para poder resolverlo, como siempre, lo que hago es separar en dos. Eje X, a ver dónde lo puedo poner. Eje X por un lado y eje Y por el otro. Si yo me fijo en el eje X, recordar, el eje X es paralelo a la superficie por donde se desplaza, con lo cual mi componente, la única fuerza que yo tengo en X es Px. Es igual a masa por la aceleración en X, que en este caso solo acelera en X, porque ni sube ni baja. Es decir, no es que salga disparado para allá, sino que se desplaza, por lo que para este cuerpo es el eje X. En Y no se desplaza. Vale, pues el peso en X es igual a la masa por la aceleración en X. Peso es igual a P por seno de 30. Mira, sustituyo y me queda que peso por seno de 30 es igual a masa por aceleración. Ahora yo os dejo una pregunta. ¿Creéis que la aceleración que coja el cuerpo dependerá de la masa? ¿Qué creéis? Bueno, fijaros, os lo resuelvo ya. Peso es masa por gravedad por seno de 30. Y esto equivale a la masa por la aceleración. La masa pasa, ¿cómo pasaría del otro lado? Pasaría dividiendo. Luego yo pondría aquí masa y esta masa seguiría con esta masa. Es decir, que la aceleración no depende de la masa. Me quedaría que la aceleración es gravedad por seno de 30. Es decir, solo dependerá del ángulo, siempre suponiendo que estoy en la Tierra, dependerá del ángulo del plano inclinado. Vamos con el eje Y. En el eje Y tengo, si os fijáis, tengo la normal y PI, pero no me muevo para arriba o para abajo, es decir, este cuerpo de golpe no sube o baja, sino que se compensan PI y normal. Entonces, el sumatorio de las fuerzas en Y se anula. Es decir, que el peso en Y es igual a la normal. Y esto es masa por gravedad por coseno del ángulo del plano inclinado. Con esto ya hemos podido obtener el peso y la normal. Os lo voy a subrayar. El peso y la normal y la aceleración del cuerpo. Espero haberos ayudado, que lo hayáis entendido, y cualquier duda que tengáis, sabéis que sin ningún tipo de problema me lo podéis consultar. Os resuelvo algún ejercicio si queréis y para cualquier cosa aquí me tenéis.